Hola a todos, buenas noches. Mi nombre es Andy Sandoval. En esta oportunidad vamos a tratar el tema acerca del libro 8 de la República de Platón, y donde nos centramos en una de las posturas que asume Platón en su libro, tocando más el tema dentro de la democracia. Habla sobre la libertad. Para nosotros, ¿es la libertad extrema realmente libertad? Una de las posturas que Platón analiza es, y donde hay libertad, es claro que cada uno impulsará la organización particular de su modo de vida tal como le guste. ¿Qué opinan, compañeros? Bueno, pues yo quisiera hablar un poco del tema, pues porque en este libro octavo, Platón también nos muestra estos cinco estados de gobierno. Lo que sería un estado ideal para Platón sería la aristocracia y lo último sería la tiranía. Y con este último, la tiranía quisiera tener una libertad, entre comillas, como una libertad extrema, una libertad excesiva. eh, y si uno toma la palabra libertad en este momento, pues en este tiempo más contemporáneo, uno diría como, no, libertad de ser una persona con mil derechos, pero para Platón esa libertad es como un desorden, un caos, que no hay quien dirija un estado de forma, con conocimiento de cómo se dirige un pueblo. Eso diría yo de la Y libertad. claro, bueno, buenas noches, mucho gusto, mi nombre es Jamie Reyes. Con relación a lo que dice Francesca, pues yo opino que sí tiene razón en cuanto a que Platón, desde su, no sé, punto de vista, por decirlo de alguna manera, no va o no está muy de acuerdo con las libertades dentro de una democracia. Él no siente que la democracia sea una buena forma de gobierno. Por eso este tema de las libertades y de que cada quien vaya por su lado no es una forma correcta de, de llevar un estado o de manejar un país, una nación, no sé cómo lo quiera tomar. Sí. Entonces, desde ahí, eh, siento que va en discordancia lo que es democracia, libertad y el ideal de él de lo que era una buena república o una buena ciudad. Claro, es que complementando con lo que se Vanessa, en que la democracia también es creo que si lo llevamos nuevamente a un contexto contemporáneo, uno dice democracia es como esa igualdad, como esa fantasía de que todos participemos, que tal vez, no sé, ciertos grupos que no han sido tan tomados en cuenta históricamente tengan una libertad para De opinar en un expresarse. gobierno. Exacto, y uno dice, no, la diversidad, súper chévere, pero ¿qué pasa cuando dentro de esto, de esta democracia, que puede haber diversidad, que es aplaudible, etcétera, pero no hay un estudio Sí. de cómo dirigir? ¿Qué pasa? Se entra un Ustedes También me caos. disculpan, entiendo, ustedes me disculpan, pero yo difiero de un poquito de ustedes y no con ustedes, sino que también la posición de Platón, porque he Sí. considerado que los cinco estados que pues manejamos de las constituciones o pueblos, como él nos lo quiere presentar, considero que sí la democracia para mí, y yo lo dije desde un principio, que la democracia es participativa porque están todos los poderes ahí. Depende es cómo se maneje esa situación, pero digamos que en la democracia encontramos la aristocracia, encontramos también todas digamos, las clases sociales, que es muy interesante, que sí hay Sí. otras cosas importantes para ver y también me uno a ustedes con el tema de la libertad, Sí. porque en la parte de la libertad tendríamos que mirar varios aspectos importantes.
¿Desde qué punto de vista estamos llamando nosotros esa libertad y cómo la estamos Sí, tomando como seres humanos? Entonces, yo diría, miremosla desde la parte como la afronta Platón, Platón, de la parte racional e sí. irracional. Y Les voy a, para él son como dos mundos que existen ahí, sí, ¿correcto? Y ahí lo quiero dejar. le- Y ahorita continúo. listo. Les voy a Yo compartir quiero, perdóname un segundo, Caro, quiero, perdóname solo un segundito. De acuerdo a lo que dice don Jaime, les voy a compartir un poquito la lectura que está en la parte 557b del libro de la República, el libro 8 de Platón, dice, no sucede que son primeramente libres los ciudadanos y que en el Estado abunda la libertad, particularmente la libertad de palabra y la libertad de hacer en el Estado lo que a cada uno se le da la gana. Esto es lo que dice, al menos, Platón. Lo postula de esta forma. Dentro del Estado, de la organización democrática, él postula esto, más o menos la libertad, como tratada de llevar a un extremo, donde él lo pone, o sea, la libertad llevada al extremo es la libertad en el cual muchas personas la llevan a, yo hago lo que a mí se me da la gana y yo quiero pensar y conducirme de la forma en que yo quiera. Entonces, te cedo la Claro, palabra, Caro. Gracias. también hay que tener en cuenta que desde una postura, desde Platón, hay que entender esa libertad como un acceso al conocimiento, porque libertad en el año 509 a la libertad que tenemos en la actualidad son dos figuras totalmente diferentes. Total. Para Platón era fundamental saber que aquel sujeto que tuviese conocimiento era el que podía ser libre en el tipo de población que se manejaba para esta época, ¿sí? A diferencia de que para nosotros hoy libertad es la adquisición de derechos, Ujú, que muy Sí, bien desde la Constitución nos los ujú. dan desde el momento de nacer, o las leyes colombianas nos las impartes desde el momento en que también eres ciudadano y tienes ya no solo unos derechos de nacimiento, sino unos derechos políticos en los cuales ejercemos la democracia. Exacto. un alto en el camino. Podríamos hacer aquí es que el individuo libre, si sus deseos racionales dominan sobre los deseos irracionales, porque así, cuando yo hablaba hace un momento de dos mundos que hay ahí para las personas, porque las cosas irracionales y las cosas racionales marcan una diferencia. En ese orden de ideas, digamos que el conocimiento y dentro de este gobierno, digamos, de la ciudad libre, como lo expresa Platón, estaríamos, o prevalece más bien los grupos sociales y racionales que determinan la vida política de cada ser y su parte social, sí, entendiéndolo de esa manera. sí, No, y retomando con lo que decía la compañera Carolina, a veces eso es muy común que si uno lo ve desde un punto de vista como contemporáneo de nuevo, trayéndolo ahora, la sí, libertad se puede confundir con los deseos, ¿no? Porque también ahí sí, en este libro nos habla acerca de los deseos necesarios y los deseos innecesarios. sí, Esos deseos necesarios como la comida, como el ser humano necesita comer sí, para sobrevivir, pero también unos deseos innecesarios respirar, como lujos, como ese tipo de cosas dentro de un contexto, ¿no? sí, Como esos deseos también sí, son como ese deseo de una libertad, pero muy difusa y realmente lo que decía la compañera es que esa libertad debería ser un sinónimo de conocimiento, ¿no? De el que para mí, el que dirige un pueblo tiene una responsabilidad, el que dirige una población o quiere gobernar, tiene esa responsabilidad de tener conocimiento de cómo ejercer eso, ¿sí? Claro, ahí estoy de Además, acuerdo también, estoy de acuerdo porque eso tiene que ser transversal con todo lo que tiene que ver con la sociedad y la parte de formación. Eso es transversal y estoy de acuerdo con ustedes la posición. Lo que vuelvo y planteo es que para mí la democracia es más interesante
porque, digamos, no es la tradición, sino lo que se puede ver allí desde los años anteriores, antes de Cristo, que lo estamos, digamos, vivenciando a través de los escritos y todo esto que pasaron en estos pueblos, ¿no? Lo que han vivido. Y eso Sí, es lo que tiene que ser como una experiencia para nosotros en lo que queremos traer al presente de nuestro estado, nuestra república. Sí, sí, no, Además, yo con el señor Jaime estoy de acuerdo, pero al mismo tiempo no, porque yo, sí, para mí está muy bien que se tomen en cuenta la diversidad, poblaciones sí, también que no han sido bien vistas, o sea, dentro de un gobierno, está bien que valoradas, existan representantes, pero también sobre esos sí, representantes que pues, están dando la cara por ciertas personas, minorías, también recae la responsabilidad de conocer primero lo que están representando y que conozcan la forma de gobernar. Al final son los representantes de unas minorías que tal vez históricamente pueden estar asociadas a muchas cosas de violencia o lo que sea, ¿saben? Como es linda la diversidad, pero también es linda la diversidad cuando se tiene el conocimiento de tam- la responsabilidad. también quiero hacer una anotación a lo que dice Francesca y me parece interesante cómo los sistemas democráticos a, a la luz del tiempo han tenido una evolución, ¿no? Porque ahora hablamos de un sistema democrático participativo, Ujú. pero antes sí hacemos un recorderis de cómo se veía desde Platón y desde este sistema romano la democracia estaba solo fijada en aquellos que eran libres, ¿sí? Aquellos que tenían poder de tierra, aquellos que nacían en una familia con condiciones de gobernar, ¿no? Porque sí, si partimos de ese que era la momento, única forma, yo era pienso la única que forma de haciendo gobernar. una, disculpa, haciendo una analogía de lo que era eh, la forma de libertades o de tener poderes en la época de Platón y en la época actual, pues digamos que ha cambiado mucho en cuanto a los derechos y las libertades que tenemos ahora, pero ha cambiado en cuanto a quien tiene el poder realmente tiene la última palabra. Yo siento que Ujú. ahí seguimos como en ese mismo círculo vicioso en que el que tiene el poder es el que manda sobre los derechos y no sé, la, la sociedad, por decirlo así. Digamos, Sí, tenemos derechos y tenemos todo, libertades, pero realmente si el que está arriba da una orden o firma un decreto, todos lo debemos cumplir de igual forma como pasaba en aquel tiempo. Entonces, en aquel realmente, tiempo, ¿qué sí. tanto hemos evolucionado en cuanto a la libertad, a nuestra forma de sobresalir en la sociedad como comunidad o como esas ciudades llenas de democracia donde todos participamos, porque realmente ¿en qué participamos? En votar y luego votamos y los que están arriba son los que mandan. Yo infiero un Sí. poco con lo que dice Vanessa en Yo, referencia a que si hay una evolución en el sistema participativo y democrático que tenemos actualmente. Si bien nosotros ejercemos democracia con un voto popular, también hay que tener en cuenta que la sociedad está dividida en tres ramas ya, un Estado democrático y como lo dice nuestra Constitución, un Estado social de derecho. Pero yo ¿cuál? los devuelvo, perdónenme un poquito, nuevamente al libro de Platón, La República, el libro número 8. Platón aquí nos muestra 5 clases de estados, ¿no? Sí. Que son la aristocracia, la timocracia, la democracia, la oligarquía, la democracia y la tiranía. Sí. Para Platón, en esta lectura, él deja claro que para él el estado ideal es el democrático, pero siempre hace un énfasis claro
en que el democrático se basa mucho en los apetitos y en los instintos de las personas. En varias partes del libro hace una ironía, escribe con ironía acerca de la postura democrática, porque aunque parece como si fuera la ideal, tampoco es la perfecta, definitivamente no la es. Y si nos centramos un poco en el libro, no ninguna de las posturas que él nos muestra acá termina siendo una postura perfecta, ninguna. Y es aquí donde otra vez yo los devuelvo a nuestra pregunta inicial. ¿Es realmente la libertad extrema libertad? Cuando nos centramos voy a llevarlos otra vez a un parágrafo del libro de Platón donde dice, puede ser que este sea más bello de todos los regímenes, o sea, el democrático, tal como un manto multicolor con todas las flores bordadas. También este régimen con todos los caracteres bordados podría parecer el más bello. Y probablemente tal como los niños y las mujeres que contemplan objetos polícromos, muchos los juzgarían el más bello. Con toda seguridad, además, bienaventurado amigo, este régimen es muy apropiado para indagar dentro de él una organización política. ¿Por qué? Y ya termino con esto. Porque cuenta con todo género de constituciones debido a la libertad. Y es posible que quien quiera organizar un Estado como nosotros acabamos de hacer, deba dirigirse a un Estado democrático. Y allí, como si hubiese llegado a un bazar de constituciones, escoger el tipo que más le agrade y una vez escogido, proceder a su fundación. Ok. Pues yo, mira, yo haciendo como un énfasis, yo lo leí, lo interpreté a que realmente Platón no nos está hablando de unos estados independientes, sino un estado que comienza siendo aristocrático ideal y cómo ese estado se degrada hasta llegar a la tiranía. A la ¿Por qué? tiranía. Porque Sí, realmente un estado ideal no puede, no lo para es. mí no es eterno, sino que va No. como yéndose, Un como círculo vicioso. exactamente. No es como que Se acá, transforma, podría ajá, ser, se transforma exacto, como Y debido, de un estado, intersecciones. se transforma por el tiempo, exacto, por las Del tipo de costumbres que sociedad cambian, también. por Y también porque hay La herencia, conforma. intersecciones. sí, por Hay herencia sí, también, intersecciones. ¿no? Porque al principio es conocimiento, pero después las emociones humanas y los apetitos individuales corrompen ese sí, conocimiento y esa búsqueda de la razón, ¿sí? Hasta que llegamos a la tiranía. sí, Entonces, yo creo que la libertad como las normas o las leyes, o sea, no sé, es necesario hacer delimitaciones para mí, porque el ser humano no es capaz de seguir normas, o sea, si no hay Autorregularse. normas, hacen lo que el ser humano hace lo que quiere y Mira, no, sí, estoy de acuerdo en parte, pero mira, Francesca, el tema de que tengamos las normas y lo vivimos, eso no significa todo, porque si no hay una, digamos, algo de cumplimiento, y no solamente es porque ejerza un tema de una, que nos estén coaccionando, sino que más bien de forma voluntaria, comprometiéndonos, poniéndonos, como se diría hoy en día en nuestra vida social, poniéndonos la camiseta, muy seguramente que construiríamos un buen país, Sí. un buen sí, Estado de Derecho para cada uno de nosotros y teniendo nuestras obligaciones y también ejerciendo nuestros derechos. sí, totalmente de acuerdo. ah, También de dando acuerdo con don Jaime. un punto de vista y es que de Esto, una u otra manera, gracias a todo este estudio que se ha realizado a través del tiempo en el derecho, en los sistemas democráticos, en la participación y en la libertad, hoy de una u otra manera gozamos de derechos que nos De dan una derechos, calidad sí. de vida diferente. bueno, a todos Bueno. muchísimas gracias. Ok, Listo.